Bueno, esto es Analyzer. Bienvenidos al video en donde vamos a comparar un encoder horizontal versus el software Analyzer. Como vemos acá, tenemos los datos, la gráfica de WinLaborat del encoder horizontal, donde lo que vamos a hacer es analizar un tramo de desde 2,5 metros. Bien, fíjense que la primera parte, o sea, hay obtención de datos, pero hasta que la persona reacciona, recién tenemos 330 milisegundos, 310 milisegundos, perdón. Bien, y acá estoy en un test de 5 metros, o sea que el último punto que nosotros tenemos que visualizar es aquí. Bien, distancia 2,51, velocidad instantánea 508, ¿sí? El encoder cada 0,010 tiene tiempos parciales. Estos tiempos son los que nos permiten obtener la velocidad. Bien, el tiempo total es de 1,3 segundos. Bien, pero hay que restarle, como dijimos, porque nosotros vamos a hacer análisis de video, el momento de que tardó en reaccionar la persona, que son 310. O sea que 1,3 menos 310, ¿sí? Es 0,99. Bien, eso sería el tiempo total. Para que tengamos una referencia, vamos a sacar la calculadora y lo hacemos bien. 1,310 menos 0,310, tenemos un segundo. Bien, como el análisis es en 2,5 metros, dividido 1, nos da 2,5. Bien, es bien sencillo. La velocidad media sería de 2,5 metros sobre segundo. Bien, es importante tener en cuenta el cálculo para poder tener noción de lo que estamos haciendo. Bien, o sea, nosotros vamos a tener la distancia y el tiempo. Entonces, la velocidad media debería ser el dato más parecido. Después, bueno, la velocidad instantánea puede haber mayores diferencias por esta falta de obtención de datos en 0,010 que te lo brinda el encoder horizontal y no así el análisis de video. ¿Sí? Estamos analizando a 60 fotogramas. Fíjense que estos Analyzer son programas bastante pesados, pero hay 4 programas de salto, de carrera, de levantamiento olímpico y de análisis cinemático angular. Bien, en este caso yo estoy abriendo la parte de desarrollo, donde todavía este programa no está habilitado para su uso masivo. Bien, todavía estamos uniendo las piezas y ahí va a salir. Ya está acá en segunda pantalla. Abrimos. ¿Dónde está el video? Acá tenemos que tener en claro de encontrar bien el video justo. Ahí está. Bueno, nosotros sabemos que primero tenemos que cambiar acá. Tenemos una distancia de 2,5 metros. Ahora tenemos que determinar a dónde está 2,5. Bien. Y eso lo vamos a establecer desde el pie de la persona. Bien. Hasta el fleje. ¿Sí? Esto, el video es largo. Ahí fíjense que está el uso del encoder. Es mediante un cinto y una tanza que se ancla atrás. Y a partir de ahí
por distancia y tiempo del desplazamiento de la tanza, obtenés el dato de la velocidad, la aceleración. Bueno, nosotros acá, por videoanálisis, tenemos que buscar un punto inicial. ¿Sí? Y nosotros dijimos que vamos a buscar, ahí está. El punto inicial es el previo a donde se produce el desplazamiento. ¿Sí? Fíjense que ahí el chico, ahí está. Tac. Este es el primer desplazamiento. Entonces lo que vamos a hacer es modificar A y B. El pie está acá. Bien. Nosotros siempre nos vamos a guiar por el pie. Le dimos la referencia de no pasar el fleje blanco que está tirado en el piso. Bien. Y después, bueno, a esta altura aproximadamente, ¿sí? Está el fin del recorrido. Fíjense que acá podemos tener errores, ¿bien? Porque acá debería haber una marca en A y una marca en B y no en profundidad, ¿sí? Pero lo que nos vamos a guiar es por el pie. Ya sabíamos que todo lo que entra en esta toma eran los 2,5 metros, ¿bien? Así que más o menos ponemos B al final para que capte la cadera y al inicio. Entonces aquí pueden haber errores de cálculo del tiempo, ¿sí? Uno de los primeros errores puede suceder ahí por el momento exacto en el cual arranca. Acá le damos play y automáticamente empieza a analizar. Dijimos que no vamos a analizar la técnica de carrera, ¿bien? Que acá podríamos sacar un montón de cositas. ¿Sí? Nos vamos a hacer hincapié en el tiempo. ¡Pac! 0,8, ¿bien? 0,854. ¿Eso qué nos hace? Nosotros dijimos que con el encoder 2,5 era la velocidad media, ¿bien? Y 2,9 es acá con el análisis de video. Obviamente porque en este video hay un error en donde no tenemos bien marcado por profundidad los 2,5 metros, aunque ya como ya sabemos que lo que entraba en la cámara eran los 2,5 metros, ¿sí? Ahí puede haber un error de toma. Otro error de toma puede ser que con el encoder, fíjense, vamos a volver. Recién la persona, cuando hicimos en el 0310, bien, fíjense acá, la persona recién empieza a desplazarse, a aparecer desplazamiento, ven cómo cambia la distancia, acá, a los 0,330, bien, o 330 milisegundos. Entonces, bueno, también podríamos haber restado, ¿sí? Porque nosotros con el análisis de video vemos lo que, para seleccionar el momento inicial, vemos el primer desplazamiento del punto que perseguimos. Entonces hacemos 1,310 menos 0,320 y nos da 0,99, ¿sí? Fíjense que es muy finito el error, ¿bien? Pero vuelvo a repetir, o sea, si yo vuelvo a analizar, volvemos para atrás, y tomo otra posición, ¿bien? Bien, fíjense que ahí ya empezó a desplazarse, ¿ven? Lo vamos a analizar bien. Quietito, está quietito, 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 y ahí hay desplazamiento. Bueno, vamos a volver a ver si hay que marcar A. Sí. Vamos a volver a calibrar, porque nos conviene tener el punto A bien cerca, ¿sí? De donde se inicia el movimiento, y aproximadamente acá para que nos marque. Ahí está. Entonces ya sabemos que ahí está. Hay desplazamiento. Esa línea vertical es la que nos permite identificar si hay desplazamiento.
Confirmamos nuevo análisis y volvemos a tomar. Acá obviamente va a haber más tiempo, ¿sí? Porque cada fotograma tiene tiempo en 0,016 en 60 fotogramas. Entonces lo que nos va a pasar es que al haber más tiempo, la velocidad media va a ser menor, ¿bien? Y ahí está, ¿ven? 0,949. Y acá se nos acerca la media a la del encoder, donde dice que la velocidad media es 2,6 milisegundos, ¿sí? Obviamente va a ir los datos de la... Se modifica todo a partir de qué momento empezás a tomar del tiempo. Entonces acá dice la velocidad pico del tramo fue de 405. Bien, y acá vamos a pasar a otra parte. ¿Sí? Ya sabemos que con el tiempo total, mientras más exacto sea, en relación con el encoder, las velocidades medias van a ser iguales porque la distancia es la misma que estamos analizando. Ahora, acá entramos en una parte donde puede haber variación. Acá nos dice que la velocidad pico del tramo fue de 4,05. Y si vamos al encoder, que la línea azul, ¿sí? Ondulante es la velocidad, vamos a buscar el punto, nos dice que la velocidad pico, ¿sí? Fue de 5,08. Bien, entonces tenemos 5,08 versus 4,05. ¿Sí? Casi un punto de velocidad. Y nos dice que al final del tramo, el video, hay una pérdida de velocidad de 3,1%, o sea, de 0,13 metros sobre segundo. Dice que al final del tramo, el, eh, el, el, el dato, ¿sí? Recogido es de 3,92 metros sobre segundos. Y ahora vamos a ver qué pasa aquí. Acá lo que podemos ver es que en los 2,5, ¿sí? Fíjense acá la velocidad, el pico anterior es de 3,9 metros sobre segundo. Y fíjense que acá nos ponemos finos, porque cuando está la bajada, ¿sí? De velocidad a 3 y pico, a 3,27, acá ya estamos llegando a casi a los 2 metros y medio. Estamos en 2,33. Entonces acá estamos en todos datos de 3 metros sobre segundo de velocidad. Y acá en el pico anterior, en el mejor pico, estamos hablando de casi 4 metros sobre segundos. ¿Cuándo se sucede el pico este? A los 2,51. Entonces podríamos decir que con el análisis de video, ¿sí? Nosotros capaz que no captamos este momento, ¿sí? Porque nosotros estamos acá con el encoder tomando un dato de 5 metros. O sea que tranquilamente esta próxima elevación, fíjense, vamos a poner la curva de la aceleración. Obviamente en la fase negativa, ¿sí? De la curva de la aceleración, es el momento en el cual se desarrolla el pico de velocidad, ¿sí? O sea, cuando uno va en el aire, la aceleración cae. Cuando uno hace impacto y aterriza y empieza a generar un impulso de fuerza para volver a generar velocidad, ¿sí? El pico de la aceleración se expresa y eso hace que posteriormente se exprese el pico de velocidad. Bien, como vamos a ver en el video, fíjense que el momento de toma de dato último en el video es el momento del despegue. ¡Pac! Bien, fíjense que ese momento de despegue es interesante el desplazamiento. Si nosotros vemos el punto ese a dónde va, es interesante. Pero ¿qué pasa? Vamos a volver a una fase de despegue previa. ¿Ven? Todo el momento donde la aceleración no existe, ya es acá en el aire, ¿ven? Ahí. Ahora, mirá este punto. Punto y punto, cambio de posición, más distante, ¿sí? Que acá. ¿Ven cómo va? Acá no cambia tanto de posición. Entonces depende de donde te agarre el corte,
es donde como va a determinar la pérdida de velocidad. Si te llega a agarrar justo en un momento así, y la pérdida de velocidad va a ser mayor porque estás en una fase de aceleración, ¿bien? Pero si te agarra en un momento así, fíjense acá, ahí el último, y pic, ven cómo cambia. Hay mayor desplazamiento, ¿sí? Hay mayor desplazamiento. Entonces el corte, ¿ven? Acá empieza a bajar la velocidad, y ahora empieza a aumentar. Y cuando se va a expresar, ¿bien? Ahí se vuelve a expresar, tac, corta, ¿bien? Ahí ya no lo sigue, todo esto no lo sigue, no lo sigue, porque nosotros analizamos el tramo B. Así que bueno, esta es una buena manera de poder analizar la velocidad, ¿sí? Poder tener en cuenta, acá podés capturar todas las imágenes que vos quieras para después analizarlas y ver si realmente hubo eficiencia o no en cada fase, ¿sí? En las fases donde de aterrizaje, ¿bien? Si el tronco estuvo bien posicionado, si los pies, los apoyos fueron bien ejecutados o no, o solamente aplastaron a la velocidad, ¿sí? Vos lo podés ver también acá, ampliar el gráfico, no es como el del encoder, pero podés ver realmente qué pasó, ¿sí? Es más, podés ir al momento del pico, que lo ves acá, y decís en qué momento se produjo el pico, ¿bien? Entonces vos vas viendo, ¿sí? En qué momento, si tenés un primer pico inicial y tenés al final un gran pico, ¿sí? Ahora bien, la pérdida de velocidad entre el pico y el fin del tramo, ¿sí? Es muy corta, pasa de 4,05 a 3,9, ¿sí? Que es este momento, ¿sí? Uno va viendo, puede ir a la tabla y encontrar el fotograma y la velocidad instantánea, ¿bien? Vos podés agarrar acá y ver todos los datos, ¿sí? Obviamente acá estuvimos tocando todo, habría que hacerlo de vuelta, lo vamos a hacer una vez más. Para que se vuelva a ver un poquito más atrás. Tac. Y esto podría ser también, si no, ven cómo se va acomodando el pie. Bueno, nosotros buscamos el momento donde hay desplazamiento. Vamos a confirmar, vamos a resetear todo y vamos a volver a analizar. Ahí está, 0949, 2,6 de vuelta en los metros sobre segundo, 4,05 el pico, 3,92, pérdida de 3,1%. ¿Sí? Todo lo tenemos en la tablita. Bien. Ahí tenemos la tablita y acá tenemos el gráfico. Fíjense que el pico, bien, es casi en el tramo final, bien, es en la fase de vuelo todavía antes de aterrizar y después queda la fase cercana al corte, ya con todo el momento de aterrizaje, que eso nos hace ver mayores desplazamientos, bien, pero no tan distanciados, sino que son más continuos, porque hay muchas fotos de mucho tiempo apoyando el pie, bien, y recién recuerden estos momentos cuando se produce la fase de vuelo, tac, tenés el take off, el momento top
de las fases de carrera, ¿bien? Ahí es donde se produce la velocidad. Pero bueno, justo viene el corte, que es justamente donde en el encoder, sacando la curva de la aceleración, ¿sí? Podríamos decir que estamos muy cerca del análisis este. Nosotros analizamos este pico y la caída, ¿bien? O sea, momento de vuelo, momento de aterrizaje. Y el próximo momento de vuelo, fíjense que acá el encoder nos determina que levantó más la velocidad. Bien, y eso está en el límite de los 2,5 metros. Es interesante poder visualizar estas cosas porque nos permiten entender que usar un recurso u otro son valederos, ¿sí? Son confiables si usamos siempre el mismo. Ahora, si nosotros queremos comparar y un día usamos los fotogramas y otro día utilizamos el encoder, seguramente los datos varíen un poquito, ¿sí? Porque la toma en un encoder es cada 0,010 segundos y con el fotograma, si tenés 60 fotogramas, cada 0,016. Entonces eso distorsiona el dato del pico, ¿sí? O del momento de velocidad instantánea que nosotros querramos determinar. Fíjense que acá la curva tiene puntitos en donde te va mostrando esos tiempos parciales y lo que sucede, o sea, qué distancia es, a qué velocidad corresponde, a qué aceleración corresponde, si es negativa o positiva. Fíjense que hay números positivos, aceleración negativa, lo que comúnmente se le llama desaceleración, pero en realidad eh, es aceleración negativa o positiva. Y bueno, tenés toda la estimación de la potencia, la fuerza. Si vos quisieras ver, tenés las curvas, bien, como en esos primeros momentos, cuando estamos hablando de una fase de aceleración, la fuerza también se expresa y crece, eh, la potencia igual, la velocidad igual, y después, bueno, si nosotros midiéramos más metros o pudiéramos tener una cámara en 3 metros lanzado, o hacer el mismo ejemplo este de 2,5, pero a 20 metros, seguramente este dibujito sería diferente y seguramente estas fotitos serían diferentes, ¿sí? Ese tronco no estaría así, estaría más erguido y los apoyos siempre cayendo bien debajo del centro de masas. Acá también podemos analizar eso, si estos apoyos, miren cómo fue este, apoyó todo el pie, ¿sí? Y la punta del pie, el antepié debería estar detrás del centro de masas, ¿sí? Con una posición más económica del tronco, ahí está más jorobado, ¿bien? Y todas esas cosas las podemos capturar y analizar en el apartado de análisis angular, ¿bien? Donde trazamos ángulos y después comparamos, ¿sí? Así que bueno, espero haya servido el video este como para hacer esa comparación y los invito a que me sigan en Instagram, profesor Luciano Sacaba, donde diariamente subimos reels y publicaciones de lo que hacemos en nuestros trabajos de investigación, que son todos en campo, que son todos en gimnasio, en situación de entrenamiento y no de sesión especial de evaluación. Muchas gracias.